Lo primero, voy a hacer una referencia, desde luego, al idioma, que agradezco mucho a las personas euskaldunes que hoy van a hacer otra vez el esfuerzo de escuchar en castellano. Yo no tengo competencias para poder hablar de todo esto en euskera y bueno, y agradezco el esfuerzo. Luego también agradecer a quien ha hecho posible, ¿no?, esta jornada, que es bueno, pues a las entidades que habéis colaborado y sobre todo a, bueno, pues a todas y cada una de las personas de Bizitegui, que junto conmigo hemos ido recorriendo un camino y que seguimos recorriendo en algo tan complejo, tan difícil como es impregnar la intervención social de perspectiva de género, de enfoque interseccional, pero sobre todo de feminismo. Cuando yo ayer me planteaba qué quería trasladaros, ¿no?, qué me gustaría trasladaros, ¿no?, con respecto al informe o lo que hemos escrito, y yo también tengo unos cuantos folios para comentaros, a ver si yo también soy capaz de resumir. Sí que es verdad que lo primero que quería trasladaros eran dos ideas, ¿no?, dos ideas que van unidas a dos emociones. Una de ellas que tiene que ver con el dolor, y otra de ellas que tiene que ver con el miedo, ¿sí? Con el dolor, ¿desde dónde, no? Estamos a vísperas del 8 de marzo y presentamos este documento. Y es un 8 de marzo en el cual sabemos que hay mujeres que van a estar en las calles, pero no se les va a ver, ni van a tener espacio en los espacios incluso de reivindicación por los derechos y por la equidad. ¿Sí? Y son esas personas, esas mujeres, parte de con las que trabaja la entidad y que gracias a sus experiencias, ¿no?, se ha podido elaborar este informe. Son aquellas, ¿no?, que ocupan las dos primeras categorías de etos. Ya sabemos que hay un gran sinhogarismo oculto. Ellas también han entrado y salido de este sinhogarismo oculto y que ahora mismo están en calle. ¿No?, que es un espacio efectivamente y una exclusión habitada fundamentalmente por los hombres. Y yo no dejo de tener ese ay y de poner siempre encima de la mesa, pues que hasta que no consigamos que encima de toda la reivindicación política con respecto a los derechos de las mujeres, las que están más en exclusión, las que están en el margen de los márgenes, sean las primeras, ¿no?, va a adolecer no solamente el 8 de marzo, sino los 365 días de parte del trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Esto por un lado. Y luego, por otro lado, también, os decía, desde el miedo, porque yo cuando he estado escribiendo yo esto, ¿no?, estas hojitas y estas palabras, y de repente decía, es que tengo síndrome de la impostora. ¿Os suena esto? ¿Os suena, no? Tengo síndrome de la impostora porque no sé qué osada he sido de escribir un informe para hablar a personas que tenéis un recorrido en la intervención muy grande, que sabéis muchísimo de ello, ¿no? Síndrome de la impostora porque digo, pero ¿quién me ha mandado a mí meterme en espacios de formación formando a estas mismas personas? Y desde luego por estar aquí, ¿no?, encima de esto que comentábamos antes de escalón, ¿no?, que sé que es para que veáis, pero de alguna manera no nos horizontaliza. Y entonces yo decía, lo que tengo es miedo, tengo inseguridad, se me seca la boca, tengo nerviosismo. ¿Por qué? Porque los mandatos de género, tengo 51 años y todavía ocupan espacio en mi mochila todos los días y me los trabajo y a veces juegan en mi contra y me boicotean. Y entonces, con un ejercicio a través de humildad, porque yo creo que es la primera lección que nos tiene que dar a la intervención social el marco feminista junto con otros, ¿sí?, de cara a impregnar la intervención social de feminismo, ¿no?, es, pues si a mí, que me encuentro en privilegio, porque no carezco de casi ninguna de las cosas esas que sostienen la vida, ¿sí?, ¿qué será entonces en las personas que carecen de todo esto que sostiene la vida y que al final tienen vidas insostenibles? ¿Cómo no va a ser importante, cómo no va a ser fundamental trasladar todo esto a las personas de la intervención social, que somos las que acompañamos todos estos procesos? Voy a beber un poquito de agua. Con respecto a luego, ¿no?, es partiendo de estas ideas que yo son, para mí, las que
han estado en todos los espacios compartidos con las personas, mujeres, hombres, de Bizitegi, a mí sí me gustaría compartir, porque ahí está el informe, y quien quiera lo va a leer, y no me quería tampoco centrar, ¿no?, en todo lo escrito. Sí me gustaría, por lo menos, poner el hincapié en aquello que nos parecía como importante, que desde el feminismo se podía trasladar a la intervención social. ¿Para qué? Para mejorar nuestra forma de hacer y, en definitiva, para poder mejorar también los procesos de las personas y de las comunidades a las que acompañamos, que al final de eso se trata, ¿no?, de intentar ser mejor profesionales, pero para ello también ser mejor personas, ¿sí? Efectivamente, va a hablar de perspectiva de género, y lo hemos intentado además hacerlo. Es complicadísimo el trasladar la perspectiva de género. Leer la teoría, entenderla, a veces cuesta, según donde estemos cada una y cada uno de nosotros en todo esto, ¿no? Pero luego trasladarlo, decodificarlo y meterlo en el día a día de nuestro acompañamiento, ¿no?, es muy complejo. Pero es importante. Es importante, y por ello hemos intentado poner ejemplos. A Bizitegi se le ocurrió: ¿y por qué no hacemos análisis de caso? Digo, venga, a lo loco, vamos a hacer análisis de caso, a ver cómo se hace esto, ¿no? Y yo con una L también en esto de hacer estudio de caso desde la perspectiva de género, porque lo mío es la intervención. Yo me he dedicado siempre a intervenir con personas. Nos lanzamos a esta aventura y ahí vimos, ¿no?, cómo la perspectiva de género tiene su dificultad, pero hacía falta trasladarlo a lo que es el día a día, a lo que es el día a día de nuestra intervención, en aquello que planificamos y en el currículum oculto, ¿sí? Por eso también el informe se divide, ¿no?, como en 3 casos, donde pone una pequeña parte de todo lo que se ha analizado. Claro, las personas somos muy complejas, tanto interviniendo como siendo acompañadas, y luego una parte también de situaciones conflicto, que las hemos llamado, ¿no?, aquello que no está escrito, aquello que no está planificado, aquello que nos resuena y que nos hace a veces tener tensiones, ¿no?, en los equipos de trabajo. Y dentro de la perspectiva de género, que es esto una de las cosas que aporta, ¿no?, la teoría feminista y el vivir y la experiencia feminista, el entender que efectivamente los procesos de exclusión de las mujeres y de los hombres son diferentes en sus causas, en sus expresiones, en sus experiencias, y algo fundamental en lo que tenemos que entrar, y a veces poco incidimos, en el significado que mujeres y hombres, y cada uno y cada una de ellas, más todas las personas que se mueven en lo no normativo, el significado que dan a las experiencias que además no han sido acompañadas. Por eso se encuentran en exclusión social grave, severa. No sé qué apelativo o qué calificativo utilizar a veces cuando son situaciones de riesgo de vida, como son las personas con las que trabaja la entidad, ¿no? ¿Cómo ha influido efectivamente los mandatos de género? Yo hablaba cómo me afectan a mí en el día a día, estando en una situación de abundancia afectiva y de red y de vínculo, ¿no? Igual de otras no tanto, pero sí de esto que es importante para el sostén de la vida. ¿Cómo afectan en cada persona esa socialización de género? ¿Y cuáles son los mandatos que a ellos y a ellas les pueden pesar para no poder seguir adelante, o que les han anclado en una situación de deprivación, ¿no? Y luego también hemos intentado implementar en esto que pueda ser una orientación para que quien así considere oportuno, para entendernos a nosotras y a nosotros y a nosotres mismos en la intervención. Primero como personas con experiencia de género. Tenemos que pasarlo por nuestra experiencia de género para luego poder acompañar, ¿no? ¿Sí? Para entendernos también en la relación, pero no en la relación con las personas a las que acompañamos, sino en la relación también con nuestras compañeras y con nuestros compañeros de trabajo. Porque es importante el sintonizarnos ideológicamente en esto, más o menos, y por lo menos con unos mínimos. Hemos intentado también llevar a la práctica la interseccionalidad para comprender a la persona en su realidad concreta, y de ahí se derivarán apoyos concretos. Podemos partir, ¿no?, tú has comentado, Óscar, ¿no?, de intentar adaptar, de intentar acercar, diversificar los recursos. Para eso hay que ir a la diversidad de las personas,
más allá de las tipologías o de las características, unas que impregnan otras, esto no es interseccionalidad. Esto es tener una visión médica, ¿sí? Si a ti te impregna una cosa, esto diversificamos. Si te impregna otra, pero es que a las personas con las que trabaja Visitegui les impregna todo. Todo. ¿Sí? Pero también resignificar y dotar de contenido político a conceptos con los que en la intervención social nos meneamos, ¿no? Nos movemos: el cuidado, la reciprocidad, la responsabilidad compartida, la vida buena, la sostenibilidad. Tenemos que hacer intervenciones sostenibles y favorecer vidas sostenibles. Hablamos de colectivos que tienen vidas, como he dicho, insostenibles. Y dotar de contenido al buen trato. No vale con decir que bien tratamos, que no existe el verbo, y lo estamos, ¿verdad?, intentando llenar de contenido, sino darle un significado y llenarlo de contenido político. Pero también poner la vulnerabilidad en el centro, porque al final la vulnerabilidad en la intervención social, a mí me gusta decir, como condición humana y como herramienta, es lo que nos permite, ¿no?, bajarnos, ¿no?, bajarnos de aquí y ver a la persona en equidad y en dignidad igual, ¿no?, a nosotras y a nosotros. La recuperación del deseo. Hablamos de colectivos que están en modo supervivencia y hay que hablar de recuperar su deseo, cada uno, cada una hasta donde llegue o hasta donde quiera llegar. La apropiación de los cuerpos, ¿sí?, del amor propio y, sobre todo, retomar y politizar el concepto de justicia social, sobre todo mirando de frente a las mujeres, que son, ¿no?, las que están más en el margen de la exclusión y las que están en peores condiciones y las que son atendidas con muchísima más dificultad. Y esta dificultad se deriva de las dificultades que tenemos el resto en la intervención, no de las propias suyas, ¿no? En cuarto lugar, aparte de perspectiva de género e interseccionalidad, dotar de contenido político a nuestros comportamientos, a nuestras estrategias, ¿no?, que he puesto nombre, también hemos intentado ir al lado también incómodo, si hasta ahora esto no era incómodo, ir al lado incómodo de cuestionarnos las dinámicas de poder. El cómo se toman las decisiones con respecto a las personas con las que trabajamos, ¿sí? El cuestionarnos el concepto de autoridad, que a veces la imponemos solamente con nuestro estar corporal, ¿no? Solamente con esto. Entonces, pasar ese inconsciente, ¿no?, ese lado inconsciente, a la parte consciente y hacer intervenciones en las que sepamos cómo modelamos, cómo proyectamos, ¿no?, desde también nuestras experiencias de género. Y cómo no, hemos hablado de violencias machistas. Y hemos hablado de violencias machistas porque en colectivos o en grupos ya no se empieza a no hablar de colectivos, ¿no?, de personas heterogéneas con las que trabaja Visitegui. Las violencias machistas tienen muchas caras, tienen muchas vertientes. Y hay que hablar de violencias machistas, no solamente con respecto a las mujeres, que por supuesto, y hablaremos de ello aquí también, sino también con respecto a los hombres, siendo un tanto por ciento tan amplio con el que la propia entidad trabajaba. Y cuando la exclusión que se está atendiendo principalmente es la que habitan los hombres. ¿Cómo no vamos a hablar de esa parte con la que se trabaja, con cada hombre, con su masculinidad, con cómo utiliza la violencia contra sí mismo, contra las mujeres que se encuentran en su misma situación y contra las personas, principalmente las mujeres que trabajan en el acompañamiento? Importante también poner el acento en esa parte, ¿no?, complicada, porque hay muy poco escrito, porque hemos cambiado nuestra forma de trabajar con las mujeres, pero no hemos cambiado nuestra forma de trabajar con los hombres. Que desde una perspectiva androcéntrica, ¿no?, reconozcamos que estén construidos todos los servicios o recursos, además que se dedica a una exclusión, ¿no?, que habitan los hombres, no significa que haya perspectiva de género, no significa que haya interseccionalidad y no significa que se les esté ofreciendo otra manera de poder ser. Y esto, meterse en esto es casi empezar de cero. Y aquí hay un filón para la entidad que se ha metido a machete y que yo agradezco porque estamos aprendiendo sobre la práctica un montón, ¿no?
¿Qué hemos hecho también, o hemos intentado trasladar partes, ¿no?, de lo que hemos hecho en los análisis de casos y de situaciones? Pues fijaos que hemos intentado trasladar a la hora de escribir, y también desde el marco feminista, esa otra forma de resolver conflictos morales. En un ámbito tan feminizado como es la intervención social, la atención a las personas en la intervención social y el acompañamiento, en el que estamos tantas mujeres, ¿sí?, acompañadas por compañeros también varones, pero nosotras tenemos que poner en valor también otra manera de hacer, que luego en el día a día de la intervención se nos puede catalogar como: es que vosotras sois muy... es que pensáis mucho en... es que empatizamos demasiado, ¿no? Y sin embargo esto se le llama la ética del cuidado, y otra forma de resolver conflictos morales, que es de lo que estamos hablando cada vez que hablamos de problemas sociales, que tiene que ver con la dimensión relacional, no solo con la normativa. La normativa hace falta, pero a la hora de resolver, nosotras lo hacemos desde esa dimensión relacional, ¿no? Que tenemos en cuenta el contexto, cómo, cuándo, dónde ha pasado lo que ha pasado, de qué manera, de dónde viene, ¿sí?, hacia dónde podemos orientar, ¿no? Y sobre todo de la responsabilidad del cómo resolvemos las cosas. No aplicamos norma. El cómo para nosotras es importante, además, desde el principio fundamental de no lastimar, de intentar no dañar. Y esto es lo que también hemos intentado hacer, tanto en los espacios, ¿no?, como a la hora de poder plasmarlo aquí, tener en cuenta un montón de factores y estas dimensiones, ¿no? Y hemos intentado efectivamente poner en el centro a las personas. ¿Y a qué personas? A todas las que conforman la relación de acompañamiento, a las personas profesionales, a las personas profesionales que también están en el lado de la decisión política o de el hacer la norma. Ponernos también a las personas que estamos en intervención y, desde luego, poner en el medio a las personas a las que acompañamos. Necesitamos saber quiénes son, no en qué circunstancias están. Eso ya lo sabemos a priori, pero necesitamos saber quiénes son, y de eso estamos hablando. Dar importancia al ser, ¿no?, y acompañar al ser, para dar opciones de ser mujeres, hombres o aquello que quieran ser, desde otras identidades o expresiones de género, ser de las maneras que quieran serlo, sin generar, ¿no?, sin llevar tanto sufrimiento a sus espaldas, y que en algunas ocasiones terminan en muerte. ¿Sí? El índice de mortalidad de las personas que se encuentran en exclusión, sobre todo severa, es mucho mayor a la media de la población. Y por ir terminando, que supongo que estaré yo ya ahí, tengo todavía, voy bien. Vale. Al final, cuando hablamos de perspectiva de género, de interseccionalidad, de impregnar de todo esto contenidos, ¿no?, de formas de hacer, de estrategias desde el marco feminista, estamos hablando no solamente de hacer acciones concretas o de proyectos o de servicios, que es necesario, pero antes tenemos que hacer un cambio de mirada, ¿no?, un cambio de mirada para poder valorar aquello en lo que vamos a intervenir de forma no sesgada. Y si la intervención carece de perspectiva de género y perspectiva interseccional, nuestra valoración y, por ende, nuestra intervención va a estar sesgada. Tendremos que tener en cuenta otras cosas también, ¿vale? Pero esto es importante. Y luego nuestro planteamiento de intervención va a tener que tener en cuenta y va a tener que mirar cómo implementar estos mandatos que tanto afectan las vidas de las personas, que van acumulando sucesos vitales estresantes, no acompañados, y sobre todo en el caso de las mujeres van a estar muy relacionados con todo lo que tiene que ver las violencias machistas y las consecuencias de las mismas. ¿Cómo vamos a poder trabajar? No vamos a poder trabajar. Trabajamos la autoestima, trabajamos el autoconcepto. Si no trabajamos la familia, si no trabajamos la maternidad, si no trabajamos los cuidados, el rol de cuidado, si no trabajamos el rol de proveedor supuesto, si no trabajamos todo aquello que estas personas, si ya de por sí nuestra vida
es una lucha permanente por intentar llegar a esas cotas de éxito que nos dicta la sociedad, muy determinadas por los mandatos sociales, en estas vidas que van acumulando un fracaso tras otro, en todos sus roles, en todas sus expectativas, objetivos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a trabajar esta autoestima, este empoderamiento, si no trabajamos, y no solamente con las mujeres, también con los varones? En esa toma de conciencia y en esa toma de decisiones. A mí pues, también las personas que me conocéis estáis hartas y hartos de oírme decir, las personas de la intervención trabajamos en procesos de toma de conciencia y de toma de decisiones informadas, ¿no? La toma de conciencia, la toma de decisiones también informadas. Y con las mujeres lo tenemos muy claro, pero con los hombres también. Tenemos que trabajar esta toma de conciencia desde el mandato de género, desde la interseccionalidad. Y por último, a mí sí me parece muy importante estos espacios, pero estos también, ¿no? Porque la intervención social tiene que favorecer la igualdad de oportunidades en el acompañamiento. No puede depender del factor humano. No puede depender de que yo me interese mucho un tema de estos y me ponga, y que gracias a que ha caído en mis manos, esa persona es mejor atendida en lo que es todo esto que estamos hablando. No puede ser. Es que según quien te toque, aunque cada uno luego tenemos nuestra impronta, por supuesto, y nuestra diversidad, y enriquece la intervención y compensa los equipos y los complementa, tenemos que tener una sintonía ideológica, que es como también he empezado, ¿no?, en cuanto a esto, porque tenemos que ir hacia, efectivamente, un trato igualitario, con igualdad de derechos, y para esto hace falta pasar por el género y pasarlo por nuestros cuerpos. Y luego ya quería terminar con dos ideas, ¿no? Una, la intervención social. Sí es cierto que la perspectiva de género y la interseccionalidad no va a resolver. Yo siempre bajo expectativas cuando voy a los espacios de concienciación, que me gusta más que llamarlo que de formación, de concienciación y comprensión, ¿no? El decir, no vamos a resolver el caso, sí, pero nos va a ayudar a hacer una intervención más certera, ¿no? A equivocarnos menos. Y por otro lado, ¿no?, lo que nos va a favorecer espacios, ¿no?, en los que analicemos desde lo práctico, desde la práctica, desde nuestra práctica, es cerciorarnos si somos parte de la solución o parte del problema. Ahí nos vamos otra vez a lo incómodo, ¿no? La primera pregunta que nos tenemos que preguntar, aparte desde dónde estamos interviniendo y el para qué intervenimos, ¿no?, es si lo que hacemos, ¿qué está favoreciendo? ¿Estamos perpetuando roles y discriminación? ¿Estratificando a las personas con las que trabajamos? Hacer un ejercicio honesto, ¿sí? Y preguntarnos, si no queremos que esto sea así, ¿qué podemos hacer nosotras, nosotros y nosotres? También rebajando angustia, ¿no?, en la baldosa que nos toca, asumiendo esta responsabilidad, pero también depositando en otros, en otras, ¿no?, según los espacios que vayan ocupando, de ámbitos o de estatus o Y esto es lo que os vais a encontrar, un documento que yo digo, ¿no?, que si lo llega a escribir cualquier persona de las que ha participado en la formación, podría haber puesto el acento en otros aspectos. Pretende ser una invitación a seguir escribiendo sobre nuestra práctica. Si no lo hacemos bien, ya mejoraremos, pero vamos registrando el conocimiento que tenemos y que tenéis todas las personas que estáis en primera línea de fuego con las violencias estructurales, con las violencias simbólicas y con las violencias directas. Y esto es lo que hacemos en la intervención social. Entonces es una invitación que cada uno lo lee si le sirve y le sirve para pensar principalmente, ¿no?, aunque sea para cerciorarse que no está de acuerdo o que lo que está haciendo es adecuado, bienvenido sea, ¿no? De esto se trata, de intentar pensar, de intentar poner en valor todo nuestro conocimiento y de ponerlo y de compartir el conocimiento. Y hacer intercambio es una buena práctica. Buena porque ha sido buena. No digo porque tenga una calidad excepcional,
como rebajo expectativas, con el... No, es en serio esto, ¿no? Buena porque es una buena práctica, porque ha sido espacios seguros, porque han sido espacios de cuidado, porque han sido espacios de emoción y de razón, y porque se han tenido en cuenta los cuerpos, también de las personas que no estaban, de las que se estaban hablando. ¿Sí? Y quiero empezar otra vez agradeciéndoles, efectivamente, de quienes aprendemos las personas de la intervención social, de las personas a las que acompañamos, ¿no? Y eso. Bueno, ahora, como vamos bien de tiempo, sí que vamos a entablar el periodo de diálogo con preguntas, pero si tenéis alguna pregunta, luego vamos a profundizar un poquito más en el estudio y en el informe que se ha presentado, pero si tenéis alguna pregunta o alguna reflexión que hacer a Óscar o a Itziber. Bueno, yo igual hago una. Me ha surgido según estaba escuchando. Yo creo que he observado a la gente que vive en la calle. Vale. A la gente en la calle, que vive en la calle, tiene muchos animales de compañía. Pienso que si hay un animal de compañía al lado de una persona que está en la calle es porque le protege, pero también es porque le da afecto, porque le da cariño, porque no le juzga. Entonces yo creo que una propuesta, lanzo, de que estas personas puedan tener espacios con sus mascotas o con sus compañeros de viaje, que en este caso son animales, en espacios creados por la comunidad, bien de diputación, de ayuntamientos, albergues. Bueno, yo creo que está ahí. Y quiero contar un caso de una conocida que adoptó a una niña maltratada de Rusia y dice: yo me arrepiento muchas veces de no dejarle a mi hija dormir con el perro, que era el único que la había salvado en su infancia, ¿no? Entonces, para mí esa es una reflexión. Ya sé que hay dificultades. Y luego quería hacer otra, que yo soy hermana de una persona con enfermedad mental. Pienso que a cuidarse se aprende acompañando. Pienso que a cuidar se aprende cada día. Yo creo que nos vuelve más compasivos, más compasivas. Pienso que aprendemos muchas cosas. Es complicado. Ojo, no digo que sea fácil, es complicado, y yo creo que todos y todas en un momento determinado podemos estar en una situación de vulnerabilidad y que lo tengamos en cuenta, porque eso en cualquier parte de la vida nos puede pasar. Bueno, pues gracias.